Buenas tardes a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones semanales. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a tocar en este día un tema de gran relevancia a nivel nacional, pues prácticamente es parte de lo que se está trabajando en las instituciones de salud. Bueno, pues muchas gracias, maestro Héctor, por estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos tu participación. Antes de darte la palabra, permíteme hacer una semblanza de lo que has trabajado y en general de lo que estamos abordando este mes de abril. Prácticamente en en este mes vamos a abordar temas de calidad en atención a los pacientes a través de temas selectos que nos van a permitir identificar elementos medibles necesarios e indispensables relacionados con el proceso de certificación en las instituciones de salud. En relación al tema del modelo único de evaluación de la calidad, como lo maneja el Consejo de Salud General, el MUEC se define como la estrategia integral resultado de la sinergia de los procesos de acreditación de establecimientos y servicios de atención médica y la certificación de establecimientos de atención médica que permite verificar el cumplimiento de los criterios y estándares en materia de calidad con énfasis en la seguridad del paciente por medio de la evaluación continua y progresiva de la estructura, procesos y resultados. Y bueno, ¿quién mejor que tú, maestro Héctor, de quien voy a leer tu semblanza para este tema el día de hoy? Bueno, para quien no lo conoce, está con nosotros el maestro Héctor Olivera Carrasco. Dentro de sus datos laborales, actualmente es jefe de área médica en la coordinación de hospitales de alta especialidad y programas especiales del IMSS Bienestar. Él se ha desempeñado en diversos cargos en la Secretaría de Salud Federal. Entre ellos ha sido coordinador de calidad hospitalaria en la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia. Ha sido subdirector de evaluación de los servicios de enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Ha sido coordinador normativo de enfermería en la Dirección General de Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad. En servicios estatales de salud ocupó el cargo de supervisor de enfermería en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango del Estado de México, en el Instituto de Salud del Estado de México. También ocupó cargos de jefe de enfermería, coordinador de enseñanza, supervisor de enfermería y enfermero general. También ha sido docente en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Tecnológica de México y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de México. Dentro de sus datos académicos, él es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública, doctor en Salud Pública por la Universidad Contemporánea de las Américas, tiene especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural en el Instituto Rosario Castellanos del Gobierno de la Ciudad de México y está cursando la especialidad en sistemas de calidad en la UNAM. Maestro Héctor, con toda tu experiencia, agradecemos haber tenido el honor de estar el día de hoy contigo. La realidad es que tienes amplia experiencia en toda esta parte de las instituciones de salud, has trabajado desde niveles de alta dirección y en el área operativa, o sea, ese es un buen vínculo prácticamente en todo lo que se requiere a este tema. Agradecemos tu participación, maestro, y pues te damos la bienvenida a esta actividad académica. Como te comentaba antes del inicio de la transmisión, si nos haces una presentación y si nos generas un espacio para preguntas y respuestas, sería excelente. También te quiero compartir que dentro de nuestra audiencia, ahorita tenemos personal de enfermería, tanto del área operativa como del área gerencial, prácticamente de todo el estado de la República, bueno, todo el país, de toda la República Mexicana, de instituciones públicas y privadas, institutos nacionales de salud en general. Tenemos la audiencia bastante enriquecida también con amplia experiencia. Entonces vamos a aprovechar este tema al máximo. Muchas gracias, maestro Héctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvino. Muchas gracias. Al contrario, gracias primero por la invitación a participar con ustedes. Sé que siempre tienen también una actividad muy intensa en la promoción de la educación continua para el personal de enfermería y por supuesto para otros profesionales que también tienen a bien conectarse y escuchar lo que compartimos.
y también por esta motivación hacia todo el personal a seguir adquiriendo conocimiento respecto a la acreditación y certificación de la que estaremos hablando. Solo déjenme compartir la pantalla y permítanme comentarle que recientemente tuve una promoción dentro de la coordinación de hospitales de alta especialidad. Actualmente ocupo la titularidad de la División de Excelencia e Innovación en Salud dentro de la coordinación de hospitales de alta especialidad. Dentro de esta división tengo a mi cargo, entre ellos, por supuesto, la coordinación del sistema de gestión de calidad de los hospitales de alta especialidad, que estamos coordinando desde el IMSS Bienestar, ahora esa nueva institución que está impulsando la integración de todo el sector salud, el sistema de salud, de los servicios estatales de salud, principalmente aquellos que fueron absorbidos. Actualmente son 23 entidades federativas, más los 7 hospitales regionales de alta especialidad que se encuentran en el interior de la República. Entonces, estos son los establecimientos que coordinamos, en nuestro caso exclusivamente hospitales de tercer nivel. Entonces, parte de lo que me toca como titular de la división es coordinar el sistema de gestión de calidad. También comentarles que dentro de IMSS Bienestar, en la coordinación de educación e investigación, se encuentra la división de calidad y certificación hospitalaria que coordina la doctora Anel López Basilio. Ella es la titular de esa división, y en su caso yo en mi división tengo también a cargo el impulso del sistema de gestión de calidad, pero exclusivamente para los hospitales de alta especialidad. Más adelante hablaré del trabajo que se está haciendo en conjunto. Bueno, y desde el inicio el maestro Silvino amablemente me invitó para que platicáramos un poco respecto a los modelos de certificación hospitalaria, y por ello el motivo de citar algunas fuentes respecto a qué es la acreditación hospitalaria a nivel global. Lo que dicen los artículos científicos respecto a la acreditación o certificación, como se llegase a conocer en alguno de los países, bueno, que estos sistemas de calidad ayudan a mejorar tanto la calidad y la seguridad de los servicios hospitalarios, y principalmente tienen una importancia respecto a atender de forma oportuna el incremento de la demanda, es decir, cómo resolver puntualmente la demanda de atención de la población con los recursos escasos con los que siempre se administran los establecimientos. También considerar la importancia del incremento de los errores en la atención médica que se suscitan derivado a la sobrecarga, la falta de una cultura de calidad o seguridad del paciente, y también responder a las expectativas de nuestros pacientes. Básicamente esa es la importancia que tiene crear un modelo de calidad y sobre todo la acreditación o certificación de establecimientos. En el mundo se conoce como la acreditación, lo que nosotros en nuestro país conocemos como certificación. Bueno, entonces la acreditación hospitalaria es un proceso de evaluación externa que consiste básicamente en la evaluación integral del hospital, en donde, de acuerdo a Viris Donaverian, se evalúa tanto la estructura, el proceso y resultado que permiten la atención oportuna de los pacientes. Básicamente esa es la definición que se conoce de la acreditación hospitalaria. Cuando un establecimiento se acredita, de acuerdo a este artículo, pues ¿qué se busca? Se busca que haya desarrollado políticas y procedimientos organizacionales respecto a la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. También que existan programas integrales de capacitación de todo el personal, incluso aquel personal que es subrogado, porque también entendemos que existen múltiples establecimientos en los que hay empleados que pertenecen al sistema de salud y también empleados que están tercializados, aquellos que forman parte de los servicios subrogados. También se busca que se desarrolle un ambiente de trabajo saludable, que haya un sistema de cooperación entre trabajadores, es decir, de mentoría, de apoyo a los de nuevo ingreso o apoyo a aquellos que no tienen tan desarrolladas ciertas competencias, y esta se llama cooperación entre los empleados. Esto entonces, cuando se crea una cultura organizacional, una cultura de trabajo en equipo, pues permite la reducción de conflictos y mejorar la comunicación entre todos los que trabajan o convergen dentro de la organización. También tiene un impacto entonces en mejorar
o incrementar la responsabilidad de cada uno de los trabajadores, toda vez que entendemos que lo que hacemos o la actividad que está a nuestro cargo tiene suma importancia en la mejora de la atención, en la reducción de los eventos, en la atención oportuna de nuestros pacientes y, por supuesto, contribuye a mejorar la satisfacción laboral. Los beneficios que trae la acreditación, por ejemplo, es primero que se logra una estandarización de los procesos, los procedimientos y las políticas institucionales, es decir, todo se piensa sobre lo mismo, todos pensamos en las políticas de calidad y seguridad del paciente y trabajamos para que esas políticas se vuelvan una realidad, no que solo queden en un documento, en un papel o en un cartel o un diploma que está ahí pegado en la pared, que establece las políticas, pero que nadie hace realidad o que nadie se casa con esas políticas de calidad y seguridad del paciente. También esto contribuye a que se establezca un sistema de gestión de calidad, es decir, estos sistemas que se componen de principios, de objetivos, de metas, de indicadores y de líneas específicas para implementar una mejora continua y permanente de la calidad y seguridad del paciente. Entonces, contar con estos documentos o instrumentos contribuye a la seguridad del paciente y entonces también nos permite lograr los objetivos y los indicadores que se establezcan, hablando, por ejemplo, en la seguridad del paciente, cuando hablamos de la identificación, prevención y control de los eventos adversos, incluso los eventos centinela, ¿no? Por otra parte, de acuerdo a este documento, que es una búsqueda sistemática sobre el impacto de la acreditación y sus dimensiones de la calidad, ellos identificaron en este estudio de que consistió en una revisión sistemática en que los componentes esenciales de la calidad se encuentran en el acceso a los servicios de salud, en la eficiencia, en la eficacia, en la atención centrada en el paciente, en la seguridad, en la equidad y la oportunidad de la atención. En estos tres componentes, de estos diversas dimensiones, se encuentra el sistema de gestión de calidad. En este artículo, que es un artículo sobre una revisión sistemática de 31 artículos de hospitales que publicaron sobre los resultados de contar con acreditación, es decir, con estos diplomas o estas evaluaciones que hacen organizaciones terceras para evaluar la calidad y seguridad del paciente, se encontraron estos resultados que mencionaré a continuación, solo mencionaré 4 de ellos. El primero es la seguridad. Se encontró que en 67 de estos artículos se publicó como resultados de impacto positivo la atención basada en evidencias. Esto quiere decir que aquellos establecimientos que estaban acreditados utilizaban adecuadamente medicina basada en la evidencia en sus protocolos de atención. También se encontró que existían tasas de infecciones más bajas o controladas dentro de estos establecimientos. También un control y reducción de los eventos adversos, entre ellos la incidencia de las úlceras por presión, que todos coincidimos actualmente en que las úlceras por presión son consideradas eventos adversos asociados a la atención de la salud. En los temas de eficiencia se encontró que el 81% de los artículos revisados informaron un impacto positivo respecto a la rotación del personal. Es decir, que el personal ya no rotaba continuamente, es decir, se cambiaban continuamente de unidad hospitalaria, sino que permanecía en mayor temporalidad el hospital. Una rotación laboral también, es decir, que no se está cambiando y cambiando de turno, de servicio o de área al personal, sino que se está mejorando la estabilidad dentro de la unidad hospitalaria para que esto también contribuya a mejorar la expertise del personal en cada una de las áreas o servicios en las que se encuentren. Se mejoró también los registros médicos a partir de esos principios y políticas. Los documentos del personal de enfermería también se mejoran toda vez que se establece un sistema de gestión documental como parte del sistema de gestión de calidad. Se encontró también un empoderamiento importante del liderazgo de las instalaciones y recursos humanos. Se encontró mejora de esas instalaciones toda vez que son parte de los principios del sistema de gestión de calidad. La satisfacción de personal, que también es uno de los componentes de los sistemas de gestión de calidad, mejora de la infraestructura y la gestión de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, básicamente es lo que se encontró hablando de la eficiencia en más del 80% de resultados positivos.
En el tema de la eficiencia, en otros artículos también se encontró que el 53% indicaban un resultado positivo en tasas de estancia hospitalaria, es decir, se redujeron las estancias cuando tenían que ver con complicaciones, con infecciones o con otros eventos que implicaban una mayor estancia del paciente. Logró reducir la estancia de estos pacientes toda vez que se redujeron los eventos. También se redujo la mortalidad asociado a eventos adversos o centinelas y también se redujo la readmisión derivado de complicaciones de los pacientes. El centro en la atención del paciente se mejoró en un 43% respecto a la satisfacción del paciente en cómo fue tratado, seguramente en los beneficios que tienen los pacientes respecto al confort, a la atención oportuna, a la higiene, alimentación y otros componentes de la satisfacción o la percepción del paciente. Los derechos del paciente que fueron respetados y sobre todo la privacidad, que también es un elemento importante hablando de la satisfacción del paciente en la atención médica. Básicamente de esos componentes quise comentar solo 4 de los 7 componentes que hablan en esta búsqueda sistemática, para pasar entonces a la evolución de la certificación y acreditación de establecimientos de atención en nuestro país. Como todos ustedes saben, la certificación de hospitales es una iniciativa que surgió ya hace algunos años, más de 2 décadas, que se impulsó en nuestro país, desde 1990, más de ya 3 décadas que se impulsó en nuestro país. Y esto a raíz del Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1993 con los países de América del Norte, para poder hacer ese intercambio de bienes y servicios entre los 3 países que firmaron el Tratado de Libre Comercio, que es Canadá, Estados Unidos y México. Entonces se buscó también que en el intercambio de la prestación de servicios médicos también establecieran criterios de calidad. Entre ellos se buscó la certificación médica, que los médicos mexicanos estuvieran certificados por sus consejos. También se inició la certificación de hospitales solo como iniciativa, de tratar de impulsar esquemas para lograr la certificación en nuestro país. Y es de esta forma que se crea por primera ocasión la Comisión Nacional de Certificación. Fue el inicio de crear una iniciativa para este tema. Fue hasta 1999 a través de la Secretaría de Salud que se crea la Comisión Nacional para la Certificación y que desde entonces se le asigna esta atribución al Consejo de Salubridad General. Se crearon las bases del Programa Nacional de Certificación Hospitalaria que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y los criterios de evaluación. Y así continuó avanzando el tiempo sin muchos resultados. Algunos hospitales se empezaron a certificar en aquellos años, pero tampoco tuvo un resultado de gran alcance. Entre 2002 y 2003, el Consejo de Salubridad General crea el Programa Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica y crea el reglamento interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención, y continuó trabajando con un documento que se llamaba Manual de Estructura, en donde básicamente nos evaluaban si contábamos con equipamiento, infraestructura, recursos humanos, insumos, y ciertas áreas para la atención de los pacientes. Era como un documento básico pegado a lo que ya establecían los documentos reguladores, como son las normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud. Para 2007 y 2008, el Consejo de Salubridad General nuevamente impulsa el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica y las normas de auditoría que estas se publican en el Diario Oficial de la Federación. En 2009, pues, bueno, al paso de todos estos años, se encontró que en las siguientes administraciones se encontraron que era necesario adoptar esquemas internacionales, esquemas más maduros, que además eran muy exitosos a nivel mundial, y voltearon a la Joint Commission International, que es, con sede en Estados Unidos, pero la Joint Commission International se encarga de la acreditación de establecimientos hospitalarios fuera de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y así es como la Joint Commission es la que se encarga de evaluar los de Estados Unidos, y la Joint Commission International es la que se encarga de evaluar los países fuera de Estados Unidos, bueno, los establecimientos fuera de Estados Unidos en países de todo el mundo.
Y así es como México tiene el acercamiento con la Joint Commission International para homologar los criterios y estándares de certificación, es decir, nuestro manual de estructura con los estándares de la Joint Commission International. Inicia un trabajo importante del Consejo de Salubridad General a cargo de entonces el doctor Enrique Ruelas Barajas y un equipo importante de líderes en temas de calidad, quienes iniciaron estas mesas de trabajo, esta iniciativa, recurrieron a capacitaciones, se certificaron, e incluso evaluadores de Joint Commission International estuvieron en México. Incluso diversas empresas farmacéuticas también trajeron a certificadores de la Joint Commission International a México para ir capacitando a ciertos grupos de trabajo en nuestro país. Y para 2012 el Consejo de Salubridad General presenta el primer modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, después de haberlo piloteado en diversos establecimientos públicos y privados, y también se crea otro instrumento que es para la evaluación de unidades de hemodiálisis y unidades de atención ambulatoria. Hasta 2015 logra una madurez importante este modelo del Consejo de Salubridad General y es como la edición final que queda de este documento y solo sufrió una última modificación en 2018, que incluso así se llama, edición 2018, pero es la misma versión 2015, cambió algunos elementos, entre ellos la imagen del documento, pero para hacer ya un documento definitivo que existió hasta la derogación reciente. Y así es como evolucionó ese sistema de acreditación, de certificación, perdón, en nuestro país. Lo que podemos decir es que después de todos estos años han sido muy pocos los establecimientos en nuestro país que lograron la certificación con los 2 o 3 modelos que hayan sido. Y el último modelo, que fue un modelo mucho más robusto, más maduro, más completo, también tuvo muchas complejidades para lograr su certificación, sobre todo en los hospitales públicos. Muchos hospitales privados lo lograron con grandes inversiones, con una gran cantidad de capacitación, inversión de infraestructura y otros elementos para lograr la certificación por la presión que ellos tenían de las aseguradoras. En el caso de los hospitales públicos, muchos de los que certificaron solo lo lograron hacer una vez, alguno que otro lo logró por una segunda ocasión, pero lo que se observó es que si se seguía con la misma inercia, ni en 100 años se lograrían certificar todos los establecimientos de nuestro país. Y esto lo tenía muy claro uno de los directores generales de calidad en comparación con el proceso de acreditación, que será el siguiente tema que platicaré. Y por eso es que el Consejo de Salubridad General, considerando toda esta historia y el alcance que tuvo, fue que modificó el procedimiento. Y hablando justo de la acreditación, esta también nace casi a la par, incluso un poquito antes que el tema de la certificación hospitalaria. En 1992, a través de la Ley Federal de Metrología y Normalización, se define por primera ocasión qué es la acreditación de establecimientos de salud y desde entonces ya se inicia a crear esta idea de cómo lograr la acreditación de nuestros establecimientos. Pero tampoco sucedió nada, pasaron casi 11 años para que a través de las reformas en salud, a través de la aparición del Seguro Popular, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del reglamento de la Ley General en materia de protección social en salud, nace el Programa Nacional de Acreditación, sobre todo para dar garantía de la prestación de servicios, porque la Comisión Nacional de Protección Social en Salud lo que hizo fue financiar los servicios estatales de salud con, primero fue con dinero per cápita, después por intervención y otros esquemas en los que se estuvo subsidiando la atención de la población. Pero para ello entonces se requería que se contara con un sistema de evaluación de aquellos establecimientos a los que se les estaba subsidiando, se les estaba dando un recurso adicional al recurso presupuestal federal, al recurso estatal, que también estaban obligados por ley. Entonces era un tercer recurso y entonces se tenía que comprobar que los establecimientos que recibían el financiamiento contaban con la capacidad, la seguridad y la calidad de atención para atender a su población afiliada, porque lo que hicieron fue afiliar a familias y a personas, ¿no?
Entonces es como se crea este Programa Nacional de Acreditación que operó por muchos años, que se derogó hasta el año pasado, pero operó durante 20 años. Básicamente se financiaba una cobertura ampliada por el Catálogo Universal de Servicios de Salud y a través del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, las intervenciones de alto costo y enfermedades catastróficas, así como la protección de niños. Para 2003, en el reglamento de la Ley General en materia de protección social en salud, se establece ya oficialmente cuál es el procedimiento de evaluación y las responsabilidades que tiene la entidad evaluadora. En el reglamento interior de la Secretaría de Salud, en el mismo año entonces, derivado de la modificación a la ley y del reglamento de la Ley General en materia de protección social en salud, se atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud la facultad para ser evaluador de los establecimientos que participan en el sistema de protección social en salud. Operó hasta el 2016 de esta forma que se publica el primer manual de acreditación de establecimientos de salud, donde se establecen reglas claras para la operación, la evaluación y el otorgamiento de los dictámenes favorables de acreditación. En el cambio de la administración y con el cambio de política para lograr la universalidad de los servicios de salud, la aparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que también ya desapareció, se crean nuevas reglas, entre ellos se crean las reglas para el Fondo de Salud para el Bienestar, que básicamente era el fondo de protección para las enfermedades catastróficas, y en ellas se crean las reglas de operación de este fondo. Específicamente la regla número 28 estableció que aquellos establecimientos o entidades que recibieran recursos, apoyo en insumos, en este caso ya sea en especie, de insumos, medicamentos, infraestructura y recursos humanos, tendrían que garantizar contar la acreditación. Para ello se otorgó un tiempo perentorio para quienes recibían el subsidio, pero no contaban con esta acreditación de un máximo de 2 años. Pero también tuvo que sufrir modificaciones derivado de la extinción del INSABI y sufre una nueva modificación de tal forma que en 2023, a través de la Ley General de Salud, se deroga el programa de acreditación y aparece un nuevo esquema que es el modelo único de evaluación de la calidad. Entonces hablaré de estas reformas que surgieron en el 2023 y la primera es en la Ley General de Salud. Hablando específicamente, hubo otras reformas a esta ley, pero específicamente hablaré de lo que tiene que ver con el tema de calidad respecto a la acreditación y la certificación. En el artículo 77 bis 5 establece que al Ejecutivo Federal le corresponde la evaluación del desempeño para la prestación gratuita de servicios de salud para lograr la accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integridad de los servicios de salud. Hasta ahí, lo que corresponde al Ejecutivo Federal. Pero las entidades federativas, toda vez que administraban los servicios estatales de salud, también tenían una responsabilidad importante respecto a la calidad. Entonces, para ello, estos establecimientos y servicios estatales de salud tenían como responsabilidad adoptar esquemas de operación para lograr la certificación de su personal y la certificación y acreditación de los establecimientos que coordinaban. Este mismo artículo, el 77 bis 9, estableció que para lograr la accesibilidad, la gratuidad de servicios y la cobertura de servicios de salud, pues se tiene que crear un sistema de salud para el bienestar con un modelo de atención a la salud para el bienestar, que es este famoso Más Bienestar, que seguramente ya muchos de ustedes han escuchado o incluso muchos de ustedes ya conocen el modelo de atención a la salud para el bienestar, que además es un modelo transversal, no es solo para IMSS Bienestar ahora y Secretaría de Salud, sino aplica para el IMSS, el ISSSTE y todos los que conforman el sector salud. Me refiero a las instituciones públicas, que las instituciones son el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Pemex, DIF y otros servicios estatales que se encargan de la prestación de servicios de salud. Para todos ellos aplica este modelo de atención a la salud para el bienestar. En este mismo artículo 77 bis 9 se establece que
corresponde al IMSS Bienestar implementar todas las acciones necesarias para que sus establecimientos obtengan la certificación por el Consejo de Salubridad General, que ahora ya sabemos que es el modelo único de evaluación de la calidad. Y en ese sentido, los 23 entidades federativas y sus establecimientos que fueron centralizados al IMSS Bienestar están obligados a trabajar para implementar el modelo único de evaluación de la calidad. Pero también están obligados aquellos que reciben el subsidio para la atención de enfermedades, ya sea enfermedades básicas o enfermedades de alto costo, que han firmado un convenio de colaboración y que reciben este subsidio. Hablemos de las entidades que no han firmado la centralización y de otros organismos públicos descentralizados como los institutos nacionales de salud y otros que reciben este financiamiento, entonces también están obligados a obtener esta certificación del Consejo de Salubridad General, establecido en el artículo 77 bis, número 9. Y en este solo quise hacer énfasis en el que se derogó fue el párrafo cuarto de este artículo, en donde se encontraba la acreditación de la calidad como un elemento indispensable de garantía de calidad y seguridad del paciente que estaba a cargo de la Secretaría de Salud. Esto fue derogado. Y seguido de estas modificaciones a la Ley General de Salud, el 16 de junio de 2023 se publica también un acuerdo de modificación al anexo único del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, que sufrió mucha transformación al interior en sus elementos medibles y que es de suma importancia que todos estemos trabajando e implementando todas las modificaciones de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que son barreras de seguridad, pero además ahora son de carácter obligatorio para todos los establecimientos que se registrarán para ser evaluados por el modelo único de evaluación de la calidad, tendrán que cumplir con este requisito de forma obligatoria. Y enseguida, el 29 de junio de 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación el modelo único de evaluación de la calidad, que platicaremos ahora sí a profundidad de este instrumento. Adicionalmente, este instrumento nace con un catálogo único nacional de criterios estándares para la evaluación de la calidad, llamado CUNSEC, que van a escuchar mucho este término del CUNSEC, que nace con el anexo A y el anexo B. El anexo A corresponde a los servicios de atención ambulatoria y el anexo B corresponde a los hospitales. Y para ello, estos dos instrumentos cuentan con una autoevaluación para ir aplicando el nivel de cumplimiento de cada uno de los elementos medibles de este modelo. Entonces vamos a platicar un poco de lo extenso de este documento. Poco a poco, no platicaremos de todo, pero trataremos de hacer un poco de énfasis en las primeras etapas que son las que corresponden para iniciar la participación. ¿Cómo se define el modelo único de evaluación de la calidad? Es una estrategia integral que resultó de la suma de esfuerzos del Programa Nacional de Acreditación y del Programa de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, uno por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y el otro por el Consejo de Salubridad General. Entonces, lo que se hizo es una suma de los criterios y de los estándares para lograr este documento que evalúa infraestructura, equipamiento, insumos, recursos humanos y estándares de calidad y seguridad para el paciente. Y lo que se busca es que se vaya implementando de forma gradual el cumplimiento tanto de los criterios como de los estándares y entonces de forma progresiva ir avanzando en mejorar la estructura, el proceso y los resultados de los establecimientos de salud. El objetivo que tiene este modelo único de evaluación de la calidad es que se evalúe la prestación de la atención médica en todos los establecimientos de atención del Sistema Nacional de Salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque si bien es obligatorio para todos los establecimientos del sector salud, los establecimientos públicos, también pueden participar los del Sistema Nacional de Salud, es decir, tanto públicos como privados. Ambos establecimientos conforman el Sistema Nacional de Salud, entonces pueden participar de forma voluntaria las instituciones o establecimientos de índole privada sin ninguna restricción. Y sobre todo nace con el enfoque de garantizar la calidad y seguridad del paciente
a la población sin seguridad social conforme está nuestra Ley General de Salud. ¿Por qué es importante o por qué sería importante para los establecimientos implementar este modelo? Bueno, primero porque nos va a permitir alcanzar las mejores prácticas toda vez que la idea es ir implementando poco a poco, día tras día, cada uno de los estándares y de los elementos medibles para que se vea el resultado de la calidad y seguridad del paciente, además que sea permanente en el tiempo. Fortalecer el sistema de gestión de calidad toda vez que está estructurado y construido de tal forma que se vaya engranando todas las partes de la organización para lograr la calidad y sistematizar sobre todo los procesos y reducir los costos, que al final eso tendría un impacto toda vez que reducimos las complicaciones en los días camas, reducimos los costos de medicamentos, insumos, sobrecarga del personal, etc. Y todos aquellos costos indirectos y los directos que tienen que ver con la atención y la operación hospitalaria. Y contar entonces finalmente con servicios confiables, ¿no? Toda vez que tienes el sello que dice que tienes un establecimiento de calidad y seguridad del paciente, entonces lo que se espera es que los servicios sean confiables y seguros. Y finalmente se pretende impactar en la mejora del bienestar de la población, tanto de la persona, la familia, comunidad y de la población. Este documento se conforma por 4 capas y ahí viene la complejidad de este modelo. La primera capa conforma las fases y etapas de evaluación propiamente de este modelo. La segunda capa se compone de los procesos de atención médica, que los vamos a platicar también. El tercero del enfoque de salud, que básicamente la atención primaria a la salud. Y el cuarto es la evaluación continua de los procesos de atención. Básicamente, eso es lo que compone todo este modelo. Entonces, vamos a iniciar con la primera capa. Y esta capa, la primera fase, eh, se compone de la gestión inicial que comprende la planeación y gerencia de los servicios de salud. Para ello existen 2 etapas, la etapa 1 y 2. ¿Qué es lo que se espera en la etapa 1 y 2? Se espera que los establecimientos tengan al día las licencias sanitarias, los avisos de responsables sanitarios y todos aquellos documentos de regulación sanitaria que impliquen al establecimiento. Que se cuente con una plantilla adecuada, suficiente, permanente, es decir, si ofrezco servicios quirúrgicos, pues que tenga cirujanos, que tenga anestesiólogo, que tenga pediatra, que tenga ginecólogo, que tenga enfermeras y enfermeros en todos los turnos para la operación. Pues sucede en algunos establecimientos que sí tenemos cirujano, tenemos anestesiólogo, tenemos pediatra, tenemos gineco, pero está uno en la mañana, está otro en la tarde, está en la noche, en fin de semana, y resulta que nunca logramos tener todo el equipo completo y entonces es imposible de que se opere. Se cuente con la infraestructura suficiente, necesaria, equipo biomédico, el abastecimiento de insumos y medicamentos y el mobiliario para la atención de la población. Y de esta forma, entonces, es lo que se pide en la etapa 1 y 2. Para ello, el establecimiento tiene que conjuntar toda la información base para ello y luego subirlo a una plataforma, enviar el registro al Consejo de Salubridad General y pasar a la siguiente etapa. Estas son la etapa 1 y 2. En la fase 2 vamos a encontrar las etapas 3 y 4. En la etapa 3 viene la primera evaluación en sitio. Después de que nos inscribimos, que mandamos nuestra documentación, que fue evaluada por los evaluadores del Consejo de Salubridad General y que además revisaron que cumplimos favorablemente con la documentación, pues viene la etapa de evaluación presencial. Esa es la etapa número 3. Evaluar en sitio todo lo que dijimos que teníamos, tanto infraestructura, equipamiento, operación, cumplimiento de las acciones esenciales, los procesos de madurez que hayamos suscrito, porque nosotros los tenemos que suscribir, tenemos que decir, yo tengo maduro el sistema de medicación, yo tengo maduro, para a lo mejor una fase del sistema de medicación, yo tengo maduro la vigilancia epidemiológica, el control de las infecciones, etc. Así tenemos que ir diciendo cuál es mi proceso maduro y entonces es lo que nos va a evaluar el Consejo de Salubridad General. Después de esta primera evaluación, si fue favorable, entonces sigue la etapa número 4, que es la maduración de los procesos y la identificación de áreas de oportunidad para ir corrigiendo
y pasar a una siguiente etapa. Entonces, en este momento hemos llegado a la etapa número 4 y cumplido la fase número 2. En la fase número 3 vamos a encontrar la etapa número 5, que también es una evaluación presencial. Aquí, como trabajamos en la etapa número 4, la madurez de nuestros procesos, nos volvemos a inscribir y enviamos cuáles son los procesos que tenemos maduros, cuál es el nivel de madurez, y aquí lo que se espera es que nosotros ya tengamos sistemas proactivos, es decir, que estemos identificando oportunamente los errores antes de que se presenten, que estemos trabajando con las herramientas AMEF, las herramientas de Chicago, análisis causa-raíz para los eventos adversos, etc., que ya tenemos un sistema maduro de seguridad del paciente en la etapa número 5. Y continuamos avanzando dentro de la fase número 3. Y pasamos a la fase 4, que es la etapa 6 y 7. En esta etapa, nosotros también continuamos con la madurez de procesos y viene una tercera etapa, evaluación presencial, en donde todo aquello que dijimos que hemos venido madurando desde la etapa 3, la etapa 4, la etapa 5, aquí se vendrá a corroborar que se está consolidando la madurez de los procesos, que se hace búsqueda proactiva para la identificación de posibles fallos en la operación, que hemos identificado y establecido las barreras de seguridad necesarias o suficientes para el control de los eventos adversos, para reducción de las complicaciones, y pasamos a la etapa número 7. En esta fase ya casi llegamos a la última fase de este modelo, que no es tan simple como lo estoy comentando, así de práctico o sencillo, pero son de forma general las diversas etapas que componen este modelo, y pasamos a la etapa 8 y 9, que forman la fase número 5 y son las últimas etapas de este modelo. En esta nuevamente se hace una evaluación presencial y aquí básicamente se evalúa la consolidación de la cultura de calidad y seguridad del paciente, se hace una evaluación de la identificación de los errores, de las fallas, de los eventos adversos, centinela, el establecimiento de barreras de seguridad, de análisis causa-raíz, del análisis de los fallos y errores. Y tenemos un sistema de seguridad ya consolidado para esta etapa y llegamos a los 5 años de evaluación. Se espera o se ha planteado que todo esto transcurre en un periodo de 5 años hasta llegar a su conclusión, y entonces volvemos a empezar en la evaluación de todo el proceso hospitalario. Si continuamos con la madurez de nuestros procesos, entonces pasaremos a una siguiente etapa en donde nos evaluarán todo el proceso y seguramente obtendremos una evaluación para 5 años más. Esto es de forma muy general lo que compone. Voy a hablar más adelante de las etapas 1 y 2, que son las etapas que interesan en este momento para quienes van a ser evaluados en abril, en este mes. Inician las primeras evaluaciones presenciales que concluyen en el mes de octubre, para quienes se inscribieron en etapa 1 y 2. Para los que se pretendan inscribir para el siguiente ejercicio, se tendrán que inscribir de octubre a diciembre para las etapas 1 y 2. La segunda capa del modelo es el proceso de atención integral médica, que básicamente comprende la atención centrada en la persona, es decir, nuestros procesos se centran en la persona, en resolver las necesidades, en resolver a lo mejor inquietudes de los pacientes, la interculturalidad de nuestra población, las necesidades de educación para la salud, el control de enfermedades crónicas, es decir, nos centramos en propiamente qué necesita mi población, cuáles son las necesidades para que ellos accedan a los servicios de salud, para que ellos se adhieran a los servicios de salud. La atención integral, es decir, desde la prevención, la promoción, la atención de la enfermedad, la atención paliativa, es decir, todo el proceso de atención de nuestros pacientes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha hecho diferentes estudios sobre el sistema de salud mexicano y ellos han encontrado que la prevención secundaria es una de las grandes áreas de oportunidad que tiene nuestro país, porque si bien en algunas ocasiones se diagnostican los pacientes, no necesariamente tienen un tratamiento adecuado.
o se diagnostican tardíamente y se presentan con complicaciones. Entonces, nuestro sistema de salud, según la OCDE, tiene un área de oportunidad muy importante en la prevención secundaria. La atención oportuna, es decir, cuando se requiere, sin demoras, sin esperas, conforme el paciente lo requiere. Por ejemplo, nos llega una persona que no habla el español, que a lo mejor habla una lengua indígena, entonces que pueda existir alguien que le ayude a traducir, a entender el sistema de salud, porque muchas veces no entienden por su culturalidad, porque ellos tienen otras costumbres, otra cosmovisión, y entonces se hace difícil empatar entre la medicina alopática y la medicina tradicional. La atención continua, es decir, que toda vez que se capta al paciente se dé continuidad para lograr el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal incidencia que tiene nuestro país, la primer carga de la enfermedad, mortalidad, la reducción de la esperanza de vida, la calidad de vida, etc., está asociado a las enfermedades crónicas. La atención integrada, es decir, que se compone por la integración de todo el sistema, todo el sector salud de cada una de las regiones, de cada entidad o de todo nuestro país, es decir, cómo se integra el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, SEMARS, cómo se optimizan los recursos con los que se cuenta en las diferentes regiones y sobre todo la equidad, ¿no? Que permitir que sean las personas sin ningún tipo de distinción, en igualdad de condiciones y sobre todo proteger a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Porque a veces se privilegia al que sí tiene posibilidades, al que de por sí ya tiene acceso a servicios de salud, y aquel que no tiene es al que no se le facilitan las cosas, ¿no? Entonces, la equidad se trata justo de apoyar más a aquella persona que más lo requiere para lograr esa igualdad, ¿no? De oportunidades. Y los enfoques de la salud, que también ya comentaba yo al principio, básicamente es el enfoque de la atención primaria a la salud, tanto en el modelo del bienestar como el modelo de atención a la salud para el bienestar, están centrados en la atención primaria a la salud, en esos principios que fueron establecidos desde hace más de 40 años en Alma Ata, que fueron ratificados en la conferencia de Kazajistán, donde se reunieron todos los líderes mundiales nuevamente para ratificar la importancia que tiene la atención primaria a la salud en reimpulsar la atención primaria a la salud y reconocer que es muy poco lo que se ha logrado, que se malentendió la atención primaria a la salud como medicina para pobre, con servicios básicos, con medicamentos básicos, con recursos básicos. Y dice la Organización Mundial de la Salud que básicamente lo que sucedió fue una mala traducción de la atención primaria a la salud, de los principios de la atención primaria a la salud, y por ello es que los hospitales entendieron de forma diferente. Entonces, en Kazajistán se ratifica la importancia de la atención primaria a la salud y todos los jefes de Estado se comprometieron. El enfoque de calidad de la atención, es decir, garantizar que se otorga con principios de seguridad para el paciente, con el enfoque centrado en el paciente, buscando los mejores resultados en medicina basada en evidencia, en la práctica basada en evidencia, bajo protocolos de atención, es decir, que nos sustentamos en los principios de la calidad y la seguridad del paciente. En la cultura hacia la calidad, es decir, que se está trabajando continuamente en lograr la cultura organizacional con este enfoque de calidad y seguridad del paciente, que no es algo que está pegado aquí en un rótulo, en una lámina que habla muy bonito de la calidad y seguridad del paciente, sino que es algo que se está trabajando todos los días para lograrlo realidad y los recursos humanos suficientes y competentes, porque es necesario que en todos los establecimientos existan personas con competencias, desde personal que se encuentra en comunidad hasta el que se encuentra en un hospital o un establecimiento de alta complejidad. Se les tienen que otorgar las herramientas a todos para estar actualizados y que además adquieran las competencias para la atención oportuna y adecuada de nuestra población. Y la evaluación continua del progreso, que es la cuarta etapa del modelo, que básicamente es la estructura y diseño de procesos, es decir, cómo vamos identificando la operación de la organización, del sistema de salud, del establecimiento en su conjunto, y cómo vamos mejorando esta operación para lograr la capacidad resolutiva de nuestro establecimiento. La implementación de procesos de calidad, procesos seguros, adecuados, eficientes, que logren los resultados de la salud de nuestra población,
porque si tenemos un proceso para mejora del control de la hipertensión o la diabetes, pero este no está logrando resultados, entonces se tiene que modificar, se tiene que transformar ese proceso. Los sistemas y subsistemas con los que cuentan los establecimientos y los servicios estatales de salud, sobre todo, que se establezcan metas y objetivos de mediano y de largo plazo, que no sean solo pasajeros, solo temporales, solo por este año, solo por este ejercicio, solo por esta administración, sino que sean sistemas permanentes en el tiempo, de largo alcance, la sostenibilidad, que se puedan mantener en el tiempo, que no sean programas temporales, que yo esa administración y que nuevamente vuelva a caer y reiniciar o reempezar, sino que puedan permanecer en el tiempo. Y sobre todo que exista un monitoreo a través de indicadores, de metas, de diferentes elementos que puedan estarse midiendo continuamente los resultados para identificar si estamos mejorando o no y cómo podemos lograr la mejora de los procesos. Y entonces vamos a pasar a las fases que interesan. Les decía yo en este momento, la etapa 1 y 2 son las más importantes en este momento, van a ser las primeras evaluadas y las que tienen que prepararse para el siguiente registro en el mes de octubre, cuando se abra nuevamente la convocatoria de registro para el siguiente ejercicio. Estas etapas se componen de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. La fase 1 es la fase inicial, que básicamente comprende la inscripción ante el Consejo de Salubridad General. Para ello tenemos que demostrar que tenemos nuestra capacidad instalada, los registros sanitarios, y en la etapa número 2, dentro de la fase 1 también, lo que va a hacer el Consejo de Salubridad General es que lo que hayamos subido en la plataforma, ellos lo van a evaluar y verificar que cumplamos con los criterios de calidad. Y además la definición de procesos, los procesos seguros que nosotros hayamos dicho, que comprometemos porque los hemos trabajado. Y insisto, van a ser los que nosotros digamos. Para esta etapa 1 y 2, la etapa número 3 será la primera evaluación que reciba el establecimiento y será la etapa más importante para ellos en este momento. La visita que recibirán por los evaluadores del Consejo de Salubridad General para verificar que se cumple, que en la realidad se está realizando procesos de calidad y seguridad del paciente. Y luego seguirán las etapas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así en las diferentes fases, este modelo fue preparado para que en el tiempo se vayan preparando y no suceda lo que sucedió con los modelos anteriores, con los sistemas anteriores, que todo mundo se prepara, transforma el establecimiento, obtienen la certificación para 5 años o 3 años, se caen los procesos y volver a levantar, volver a reiniciar el proceso se vuelve tan complejo que a veces resulta o resultó imposible de volverlo a hacer. Lo mismo sucedió con la acreditación. La acreditación se otorgaba para 5 años. Los establecimientos se transformaron, cambiaron infraestructura, pintaron, movieron. Bueno, hicieron toda una transformación de aquel centro de salud que se encontraba en la comunidad, de aquel hospital, de aquel establecimiento, pero pasó la acreditación, obtuvo el certificado y lo dejaron, lo olvidaron. Y se volvieron a acordar de ellos cuando les tocaba nuevamente la acreditación y otra vez volver a empezar. Pero básicamente lo que hacían era disfrazar los establecimientos para adquirir la acreditación porque dejaba recursos financieros a la entidad federativa, ¿no? Que muchas veces no llegaban a los servicios de salud. Y entonces por eso este modelo nace de diferente forma. Entonces mejor vete preparando por etapas, por fases, por años, y vas madurando, vas sosteniendo y consolidando el proceso de calidad y seguridad del paciente. Y seguramente toda vez que vas construyéndolo, vas cimentando, porque vas construyendo cimientos, permanecerá en el tiempo y no decaerá como sucedió con los otros modelos. Por eso está pensado en diferentes etapas, diferentes fases y en diversos años hasta lograr llegar a la etapa número 9 y concluir con la etapa 5. En la fase número 1, que es la gestión inicial, ¿qué es lo que deben entregar los establecimientos? Para aquellos que me están escuchando y que quieran participar en este proceso de inscripción ante el Consejo de Salubridad General, esto es en lo que tienen que centrarse. En la etapa número 1, en la información general, nombre del establecimiento, pensarán, bueno, ya sé cómo se llama el establecimiento. Pues no, resulta que en el catálogo de
CLUES, que son las claves únicas de los establecimientos, pues resulta que se denominaban de una forma, pero en la CLUE su nombre oficial era otro. Entonces tenemos que garantizar que sí es el establecimiento, que es el domicilio, porque muchas veces se reconstruyeron establecimientos que se cayeron, se reubicaron en otro domicilio, tienen la misma CLUES, pero pues ya no son el mismo establecimiento, son otro establecimiento. Entonces, por eso es importante verificar que es el nombre que coincide con la CLUES. La CLUES es como si fuera la CURP de nosotros. El domicilio del establecimiento que está asociado a la CLUES. La CLUES entonces tiene que garantizar o modificar ante la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud para que se actualice la CLUES. La institución que pertenece, aquí también quiero hacer un paréntesis, todos aquellos establecimientos que se encontraban dentro de los servicios estatales de salud de las 23 entidades federativas que firmaron el convenio de administración centralizada por el IMSS Bienestar, han dejado de ser parte de la Secretaría de Salud y ahora pertenecen al IMSS Bienestar. Entonces, este punto es muy importante para ustedes porque ya no pertenecen a los servicios de salud de la entidad federativa ni a la Secretaría de Salud, ahora pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar. Los servicios, de acuerdo a la tipología, que tienen que describir todo el catálogo de servicios con el que cuenta el establecimiento, incluidos los servicios de enfermería, por ejemplo, la clínica de heridas, la clínica de catéteres, la clínica de cuidados paliativos, todos aquellos servicios, porque muchas veces se olvidan que también enfermería oferta una cartera de servicios, entonces también se tiene que incluir dentro de esta cartera de servicios. Las autorizaciones sanitarias que ya comentamos, el registro sanitario, aviso del responsable sanitario, el nombre del responsable del establecimiento, porque muchas veces se contaba todavía con el nombre de una persona que hace 20 años ya no estaba en el establecimiento. Los horarios de atención, aquí es de suma importancia para los establecimientos de atención ambulatoria, porque ellos muchas veces tienen horarios, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, sábado y domingo, etc. Servicios con los que cuenta, todos los servicios con los que cuenten la infraestructura. Aquel servicio que no se reporte dentro del establecimiento porque a lo mejor está en reparación o cerrado, lo que quieran, pero que durante la supervisión lo identifiquen los evaluadores, será sujeto de evaluación. Entonces, el hecho que no se haya registrado no quiere decir que no será sujeto de evaluación. La ubicación geográfica, donde está geolocalizada el establecimiento, y de las declaraciones de capacidad instalada, aquí también es un tema muy importante y que tienen que poner mucha atención en la infraestructura con la que cuenta. Toda la infraestructura se tiene que reportar, el mobiliario, todo el activo fijo con el que cuentan, el equipamiento, sea propio o subrogado, también se tiene que informar. El tipo de recursos humanos, aquí tienen que presentar la plantilla completa, qué especialidad, qué categoría, qué turno, todos los horarios en los que se encuentra esa persona. Si es un recurso único, por ejemplo, es indispensable que se registre. El cardiólogo intervencionista se encuentra solo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo, o en el turno vespertino, o en el fin de semana. Se tiene que aclarar en qué turno está disponible ese recurso humano. El abastecimiento de insumos, aquí es importante reportar el porcentaje de abasto de las claves que corresponden. No está obligado que tengan todas las claves, porque las claves de insumos y medicamentos corresponden a lo que tengan como catálogo de servicios. No van a tener medicamentos de alto costo para enfermedades complejas si en la cartera de servicios no están enfermedades complejas. Entonces, pero de las que sí tengo yo, tengo que reportar el porcentaje de abasto y cuáles son los mecanismos para buscar eh, la, el abasto oportuno cuando esto se agota dentro de mi almacén. Esta es en la etapa 1, todo lo que deben de presentar que se envía al Consejo de Salubridad General para pasar a la etapa número 2. La etapa número 2 es una evaluación en electrónico de lo que ustedes hayan entregado al Consejo de Salubridad General o subido a la plataforma. Aquí, además de que se evalúa todo esto, documentación, se evalúan los procesos de madurez que hayan reportado el establecimiento. Aquí es libre, ustedes pueden reportar el proceso que yo les comentaba que ustedes consideren maduros. Entonces,
el manual, el protocolo, lo que hayan establecido, cómo lo operan, quién participa, cuáles son las barreras, las medidas de seguridad, todo lo que comprenda ese proceso, porque eso es lo que se va a ir a evaluar en sitio. Si los evaluadores identifican que se cumplió con la parte documental, con la declaración de la capacidad instalada y con la madurez de procesos iniciales, entonces estarán en la posibilidad de pasar a la etapa número 3. Entonces, toda vez que se obtiene el 100% del puntaje requerido para ello, pasamos a la etapa 3. Y la etapa 3 básicamente es la evaluación en sitio de esto, del punto 1, información general, del punto 2, declaración de la capacidad, de la etapa número 2, del nivel de madurez y de la validación documental. Básicamente, estos 4 son los que se van a inspeccionar físicamente por los evaluadores del Consejo de Salubridad General en la etapa número 3, la verificación de la documentación, la capacidad instalada, las autorizaciones sanitarias, la implementación de las acciones esenciales. Esas sí son requisito obligado, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no es que implementé una, implementó entre dos o tres, no, aquí es todas. Todas las acciones esenciales para su el paciente tendrán que estar implementadas y demostrar su implementación, tanto documental como de forma presencial, y el análisis del porcentaje de identificación de posibles errores. Y pasada esta etapa, entonces el Consejo de Salubridad General determinará si se cumplen o no los requisitos para obtener un dictamen, que puede ser favorable o no. Y en ello concluye esta primera evaluación para la certificación. Y ese es el punto de interés de los que se inscribieron en octubre a diciembre pasado y que estarán sujetos a evaluación en este año de abril a octubre del 2024. Para los que se interesen en inscribirse en el siguiente ejercicio, estos son los puntos de interés, etapas 1 y 2, y prepararse para la etapa 3. Y les comentaba yo que adicionalmente este modelo cuenta con un catálogo único de criterios estándares para la evaluación de la calidad que se denomina CUNCET. Se compone de 5 apartados que son las metas internacionales para la seguridad del paciente, sistemas críticos, mejora de la calidad y seguridad del paciente, atención centrada en el paciente y gestión de la organización. Se compone de 15 estándares en total, que son básicamente lo que se encontraba en la acreditación y en el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General. Nada se eliminó, todo se contiene en estos 15 estándares. Esta es la autoevaluación que ustedes van a poder encontrar en la plataforma, y las etapas de interés, que insisto, son etapa 1 y etapa 2, vamos a encontrar, es la cédula de evaluación, la evaluación de infraestructura dura y infraestructura blanda. En la infraestructura dura, también quiero aquí hacer una aclaración por si también les ha pasado, que decimos, bueno, ¿en dónde está la etapa 1A, 1B, 1C? No la van a encontrar, porque la etapa 1D se refiere a infraestructura dura. No es que hayan enumerado etapa 1A, 1B, 1C, 1D, no. Es etapa 1 dura, etapa de infraestructura dura. Básicamente se evalúa el estándar FMS, que se evalúa instalaciones, equipo, instrumental, material consumible y mobiliario. No se espanten. Son 2.061 elementos medibles en esta etapa y 59 criterios mayores. Básicamente se evalúa todo lo que estaba en la acreditación. Quien haya sido evaluado para cauces en acreditación está y que haya pasado con un resultado favorable de más del 99% de puntuación, estará en posibilidades de acreditar sin ningún problema esta etapa. Pero si lo pasaron condicionados, si lo pasaron con algunos detallitos ahí que no observó el evaluador, o que se le ocultó el evaluador, seguramente tendrán áreas de oportunidad para poder cumplir esta etapa. Pero quienes en acreditación de cauces cumplieron estos elementos, en más del 99% estarán en la posibilidad de ser acreditados durante la etapa 1D. La etapa 1B, que es la etapa de infraestructura blanda, etapa 1B, infraestructura blanda, básicamente califica algunos elementos de SQE, que son calificaciones y educación del personal. Son 218 elementos medibles y 4 criterios mayores. Aquí básicamente es que el personal cuente con la documentación
que demuestre su capacidad, sus competencias como título y cédula, tanto de licenciatura, especialidad o subespecialidad o técnico profesional, lo que aplique según el perfil del puesto de cada trabajador, la carta de adscripción en el caso de los trabajadores o la carta pasante en el caso del personal becario o de residentes, y la certificación de la especialidad o subespecialidad para aquellos médicos quirúrgicos. Entonces, ellos están obligados a contar con su certificación de la especialidad que les corresponde para la que están contratados. Entonces, eso es obligatorio. Se cumple con estos 4 criterios mayores, pasan a la siguiente etapa. En el CUNSEC vamos también a encontrar los estándares, que aquí ya pasamos de la infraestructura dura y blanda ahora a los estándares. Los estándares son un total de 1.235 elementos medibles para establecimientos ambulatorios y 1.414 elementos medibles para hospitales. ¿Qué es lo que se busca? Que en los establecimientos ambulatorios cuente con los 966 elementos medibles de implementación y documentales 269. Para caso de hospitales son 1097 de implementación, es decir, lo que hacen todos los días en la vida real, y 317 de documentos, manuales, guías y todo aquello es mínimo en comparación con los elementos medibles que tienen que ver con lo que hace el personal diariamente. Para la etapa 1 y 2, solamente para ambulatorios se requerirán 127 estándares y para hospitales 132 estándares. De ellos, para hospitales, 52 son elementos indispensables. Entonces, se cumplen sí o sí. Si no se cumple uno de ellos, simplemente no se logra la certificación. ¿Qué es lo que se evalúa durante la evaluación? Básicamente todo el modelo. Si bien de estos 132 elementos medibles y 127 es una parte significativa de todos los estándares, sí se evalúan de cada uno de los estándares, de los 15 estándares que se componen dentro del modelo único de evaluación de la calidad. Entonces, alguno de ellos se estará evaluando. En temas de infraestructura, se evalúa infraestructura dura, infraestructura blanda, infraestructura crítica y los procesos ligados a la infraestructura, que vamos a revisar también. La DGCES nos ha hecho este mapa que a mí me parece muy fabuloso. Y vamos a ver primero la infraestructura dura. ¿Qué es la infraestructura dura? Instalaciones desde áreas comunes, áreas médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y servicios generales. El mobiliario desde el mobiliario general, así como el mobiliario médico. En el equipo biomédico, biomédico de alta especialidad para los que correspondan, no a todos les aplica. Suministro de servicios y el equipo de cómputo, así como el instrumental. Todo esto se compone de la infraestructura dura y el material consumible, entre ellos los medicamentos, soluciones, material de curación y material de apoyo al tratamiento. Esto es la infraestructura dura. La infraestructura blanda, como ya vimos, corresponde a recursos humanos y la normatividad aplicable, es decir, que se cumplen eh, las normas oficiales mexicanas que correspondan y los requerimientos de calificaciones y educación del personal. En infraestructura crítica, son criterios mayores, todos. Se evalúa eficiencia y suficiencia del recurso humano, áreas críticas, seguridad de las instalaciones, autorizaciones sanitarias y expediente clínico. Es lo que se evalúa en infraestructura crítica. En los procesos ligados a la infraestructura se encuentran la red de frío o inmunizaciones, acciones de prevención y detección y los servicios subrogados. Entonces, básicamente es todo el hospital lo que se evalúa. ¿Y qué estamos haciendo en el IMSS Bienestar como estrategia de implementación del modelo único de evaluación? Porque también se está trabajando también en garantizar que nuestros establecimientos estén implementando, pero además también acompañándolos. La Coordinación de Educación e Investigación, su titular es el doctor Rosbel Toledo Ortiz. En esta coordinación se encuentra la División de Calidad y Certificación. Ellos tienen la atribución de coordinar todo el proceso de calidad y certificación para todos los establecimientos de IMSS Bienestar. Esta división está a cargo de la doctora Miriam Anel López Basilio,
quienes integraron una estrategia primero de capacitación sobre los estándares del modelo único de evaluación de calidad para el personal de IMSS Bienestar. De enero a febrero se llevaron diversos talleres y sesiones de capacitación para el personal para conformar el primer equipo de auditores de calidad. Incluso ya se evaluó el estado de Morelos, de los establecimientos que van a participar este año, y siguen en este mes otros establecimientos de IMSS Bienestar que van a participar. ¿Qué es lo que se requisita de forma inicial por parte de la división a cargo de la doctora Anel López Basilio? Pues se requisita que los hospitales cuenten con un diagnóstico de salud, un diagnóstico situacional de la unidad, un plan estratégico bianual, el plan táctico, un programa de trabajo de la unidad y el plan de calidad y seguridad del paciente. Básicamente es lo que se busca, que ya tengan esos establecimientos para poder registrarse ante el Consejo de Salubridad General. La estrategia que se está haciendo es una evaluación en sitio con el equipo de evaluadores que fueron conformados dentro del IMSS Bienestar y se evalúan los 15 estándares, desde acciones esenciales de seguridad del paciente, los estándares críticos, hasta gobierno, liderazgo y dirección. Se evalúa todo, todos los elementos. Lo que se espera es que se cumpla para la etapa 1, 2 y 3 de forma inicial. Bueno, y esta es una fotografía recordatorio del primer ejercicio, de primera evaluación en sitio a un hospital de Morelos para el proceso de certificación hospitalaria. Y yo concluyo con esta frase de Averis Donavedian que dice que la búsqueda de la calidad constituye la dimensión ética de la vida profesional. Entonces, todos los profesionales de salud estamos comprometidos a la búsqueda de la calidad de todo lo que hagamos, en donde estemos. Si estamos en la operación diaria, si estamos en el servicio de urgencias, si estamos en el quirófano, si estamos en la consulta, si estamos en hospitalización, en la sala de hemodinamia, en una terapia intensiva, si estamos en la terapia coronaria, en la unidad de mezclas, en quimioterapia, en cuidados paliativos, si están en la supervisión, en la coordinación de educación, en las jefaturas de enfermería, en las unidades centrales, en donde estemos, todos los profesionales estamos obligados a buscar que nuestros servicios sean de calidad. Es un compromiso ético de todos los profesionales de la salud. Esa es la última diapositiva de referencias que solicita el Consejo de Salubridad General que citemos cuando tratemos información de este modelo. Y bueno, y yo con eso concluyo. Muchas gracias. Maestro Héctor, muchas gracias. Excelente tema en tan breve tiempo. Entiendo que es, como dicen, no es tan sencillo como se ve. Es complejo, digo, no imposible, y bueno, siempre buscando justamente ese proceso de mejora. Ya por aquí lo pone un gran reto, y bueno, pues al margen del reto también lo comentaste desde el inicio de la presentación, una obligatoriedad que debemos de cumplir de las instituciones de salud. Se juntan varios aspectos, ¿no? Los retos, la obligatoriedad y bueno, lo último con lo que concluye la responsabilidad profesional que tenemos de implementar procesos de siempre de mejora continua, digo, al margen de las certificaciones, porque también lo comentaste, habemos instituciones, voy a comentarlo en lo general, que a lo mejor solamente se prepara para la certificación, pero no como una filosofía, digamos, del cuidado general dentro de nuestras organizaciones. Maestro, entonces vamos a pasar a una serie de preguntas. Entiendo que ya nos están bombardeando por Facebook y por aquí, pero bueno, vamos a tratar de agarrar todo lo que podamos. Nos pregunta por aquí, y bueno, ha recibido muchas felicitaciones, tanto en Facebook y por Zoom. Tenemos aquí en Facebook más de 100 personas también, y aquí en Facebook también una buena cantidad de compañeros. Y bueno, pues muchas felicitaciones. No te voy a leer todas porque si no me llevaría prácticamente esta parte, pero sí te puedo decir que, bueno, te mandan felicitaciones de diversos, prácticamente de todos los estados del país y de diversas instituciones, ¿vale? Entonces, voy a iniciar las preguntas por aquí. Avelino Valencia dice, ¿dónde o cómo podemos saber si nuestra unidad de salud está dentro del proceso de certificación y en qué etapa se encuentra? Bastante muy buena pregunta. De repente que estamos en la operación no sabemos cómo estamos y bueno, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Hay alguna página al margen de la comunicación interna dentro de la organización, maestro Héctor? Perdón, la pregunta, la última, perdón. Por aquí nos pregunta Abelino y nos dice,
¿Cómo podemos saber si nuestra unidad de salud está dentro del proceso de certificación y en qué etapa se encuentra? Digo, al margen, Ya, te decía de la comunicación interna, si hay alguna página oficial. sí, desafortunadamente no se encuentra con una este, página pública que nos informe de los establecimientos que están inscritos, como lo hace el Consejo de Salubridad General o el programa de acreditación, que después de que se registraron todos, publicaban en su página todos los establecimientos que quedaron registrados. Aquí no existe porque todavía están en el proceso de evaluación para determinar si cumplen o no cumplen. Entonces, no se sabe todavía al día de hoy cuáles son los establecimientos que ya cumplieron etapa uno y 2 y pasarán a etapa número 3. Si se registraron, todavía se encuentran en el supuesto de etapa uno y 2. Entonces, seguramente en breve recibirán la notificación si pasan a etapa número 3. Muchas gracias, maestro. Por aquí nos hace otra pregunta bastante interesante. Gabriela Trejo Niño dice: felicidades por la presentación. Dentro del equipo de auditores se encuentran profesionales de enfermería y yo complementaría. ¿Y en qué porcentaje más o menos estamos en esta participación, maestro? Sí, de hecho, como ustedes saben, la enfermería siempre somos la mayoría, ¿no? Y no es esta la excepción. Entonces, a ver, quiero ver, les quiero mostrar una de las diapositivas. Y aquí por lo menos les voy a enseñar, se encuentra el maestro Miguel Ángel Córdoba Ávila, él es enfermero adscrito a la coordinación de enfermería a cargo de la doctora Olivia. Se encuentra la compañera, discúlpenme que no recuerdo su nombre, también se encuentra en la unidad de enfermería. Aquí estoy yo, por supuesto. Y hay otros colegas de segundo y primer nivel de atención, también del área de enfermería que se encuentran. Este fue el último taller, ya no pudieron estar todos porque estábamos todos inicialmente en el taller de personal de enfermería, pero si hay personal de enfermería, incluso somos la mayoría. Próximamente se realizará otro taller, de hecho iniciará el lunes siguiente y también estarán participando personal, más personal de enfermería, incluso de mi área, de mi división. Envío a algunos médicos y tengo a dos enfermeros que van a ir, una enfermera y un enfermero que van a acudir a esta capacitación de auditores. Excelente, muchas gracias. Como lo comenta siempre, importante la participación de enfermería, sobre todo porque es una mirada diferente, una mirada, yo le llamaría como de 24/7 dentro de las instituciones de salud. Sigues recibiendo muchas preguntas. María Martínez nos dice, y creo que es una pregunta también interesante, de repente por las carencias que existen dentro de las instituciones, que ya nos pregunta. Para inscribirse tenemos demasiadas carencias justamente de insumos, medicamentos, recursos humanos. ¿Qué tanto dificulta esta parte avanzar en el proceso? Sabemos la realidad nacional. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto, más? Sí, de hecho, es una de las razones por la que muchos de nuestros establecimientos nunca se registraron al proceso de certificación del consejo, porque efectivamente no había, sigue habiendo áreas de oportunidad en la capacidad de infraestructura, equipamiento, insumos y recursos humanos. Ahora lo que está buscando el INSAB, el INSBienestar, es que a través de esas evaluaciones que se logre identificar cuáles son esas áreas de oportunidad y lograr subsanarlas. Como ustedes saben, el INSS Bienestar ha estado en diversas campañas de contratación de médicos, enfermeras, principalmente han sido médicos, enfermeras que se han contratado y algunos otros personal también se ha venido contratando, pero de forma muy importante ha sido personal médico y de enfermería que se ha impulsado la contratación. Y también, bueno, como ustedes entenderán, no es fácil implementar un nuevo sistema y está en construcción. Se está garantizando la dotación de insumos, de medicamentos, de equipo, con la complejidad que lleva la construcción de un nuevo sistema. Muchas gracias, maestro. Por aquí, Mario Carreros pregunta, ¿qué pasó con el SINASEAM? ¿Tendrás alguna información? El Sistema Nacional de Certificación sigue trabajando, de hecho está
Dentro de los documentos que pueden encontrar en la página del Consejo de Salud General es la comisión encargada de validar tanto los instrumentos de evaluación como el modelo, así como en su momento dictaminar cuáles van a ser los establecimientos que obtendrán el dictamen de certificación a través del Sistema Nacional de Certificación. Muchas gracias, maestro. Por aquí nos preguntan también, y al margen del comentario de justamente que es poco tiempo para entender todo el proceso, si existe algún curso, taller en el cual, pues entiendo que se pueda participar de manera más abierta. Pues tanto el CIESABI, la plataforma de CIESABI creo que tiene dos cursos del MUEC, hay uno inductorio y creo que uno es más amplio del modelo único de evaluación de la calidad. Y de forma nacional, el Consejo de Salubridad General abrió la convocatoria para los candidatos a evaluación. ¿Qué es lo que sucedió? Se mandó la convocatoria a las instituciones, es decir, se mandó al IMSS Bienestar, al ISSSTE, Sedena, Semars, Pemex. En esta ocasión ya solo participan estos establecimientos públicos, ya no participan establecimientos privados. A los titulares de las instituciones se mandó la convocatoria para que ellos sean quienes propongan a sus evaluadores de sus establecimientos y de hecho ya se conformó el grupo ampliado del Consejo de Salubridad General. El grupo que nosotros tenemos solo es el grupo interior del IMSS Bienestar, que no somos quienes vamos a dictaminar. Nosotros ayudamos a nuestros establecimientos a identificar el nivel de cumplimiento y a recomendar acciones de mejora. Muchas gracias, maestro. Por ahí, comentabas la obligatoriedad de la certificación de el área, sobre todo el área médica. Por aquí nos hace un comentario, Sí, Marilena, y bueno, quiero ver. en este modelo se especifica que es requisito obligado solo para los médicos quirúrgicos. No es para otro tipo de médicos y tampoco es para el personal de enfermería, obligatorio. Es obligatorio de ley para los cirujanos. Ok, bueno, con eso respondiste esta parte. También preguntaba Marilena de enfermería debe certificarse de acuerdo a la especialidad. Creo que es un tema pendiente a nivel nacional y por ahí se está discutiendo. Yo creo que es un eh, aspecto más ético, ¿no? Más ético, de la certificación para garantizar que contamos con las competencias de acuerdo al área en la que estamos, por supuesto. Sí, sí, claro, sí, y bueno, pues como lo comentas, más ético, creo que legalmente todavía no hay ninguna obligatoriedad, inclusive, bueno, lo acabas de comentar, a nivel médico, ahorita es solamente una parte de los cirujanos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en camino y tú lo decías, bien lo decías, es una construcción que lleva su tiempo y quizá en las próximas generaciones ya sea diferente. Eh, deje, la misma pregunta nos dice Margarita Morán. ¿Qué hace el compañero Abelino para los datos? ¿Cómo están registrados? Creo que ya lo comentaste, no hay todavía una plataforma. Andrea Rangel nos dice, cuando se refirió a hospitales de alta especialidad, ¿a qué tipo de instituciones se refiere? Estos son hay dos grupos. Los hospitales regionales de alta especialidad del gobierno federal, que solo son 7, que eran coordinados por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que ahora fueron transferidos al IMSS Bienestar, incluso por decreto presidencial, eh, eh, se fusionaron, cambió su figura de organismo público descentralizado a ser una entidad ahora centralizada, y los hospitales estatales de alta especialidad como los hospitales de oncología, los hospitales de la mujer, del niño, hospitales estatales. No son muchos, no son más de 60, pero son los hospitales que en el diagnóstico del IMSS Bienestar se identificó que se encuentran en el supuesto de hospitales de alta especialidad, hospitales de tercer nivel. No son los que tengan especialidades, sino aquellos que se consideran de alta especialidad para atender padecimientos de alta complejidad y baja incidencia. Muchas gracias, maestro. Por aquí nos hacen algunos comentarios en relación de lo que ya decías, ir haciendo de la calidad como una forma de vida para que se haga hábito y no necesariamente se haga como una obligatoriedad, más bien como una responsabilidad.
Eh, nos pregunta, y también interesante, esta que nos dice, Ivoncita no pone nombre, y dicen que ¿en qué tiene más deficiencia el personal de enfermería? En lo general, quiero pensar en el proceso de certificación, desde tu experiencia, maestro. Bueno, yo no podría decir que tenemos deficiencias. Yo podría decir que tenemos áreas de oportunidad o áreas de mejora, todos, no nada más enfermería, todas los trabajadores, todas las profesiones, podemos tener áreas que debemos mejorar, especialmente en la seguridad de los procedimientos técnicos, ¿no? Para reducir infecciones, para reducir incidentes, para reducir las úlceras por presión, para reducir eventos asociados a medicación, que son lo que más se ha reportado en artículos científicos que se presentan como eventos adversos, pero que no son solo del personal de enfermería. La presencia de un evento adverso, un evento centinela, es una consecuencia de una cadena de errores que se suscitan durante la atención del paciente y que desafortunadamente concluye en un error, en un momento en el que se sucede un incidente, una lesión o algo irreparable en el paciente, pero no específicamente de alguien. ¿Qué tenemos el personal de enfermería? Prepararnos continua y constantemente en nuestro ámbito. Insisto, si soy intensivista, si estoy en terapia intensiva, pues en terapia intensiva me tengo que capacitar en calidad de seguridad del paciente en todas las acciones de seguridad para garantizar que administre un medicamento seguro, una infusión segura, una terapia respiratoria segura, etc., lo que es mío. En el quirófano lo mismo. En la consulta externa, cómo educo, cómo capacito, cómo identifico riesgos en mi paciente. Porque en consulta externa se puede identificar riesgos. Los pacientes vienen descontrolados muchas veces. En las áreas de urgencias, por supuesto, para la detección de los signos de una preeclampsia, de una eclampsia, de esos problemas con los que se presentan en urgencias, pacientes con infarto, etc. Ahí es donde me tengo que capacitar, pero no puedo decir que tengamos deficiencias, sino más bien áreas de oportunidad que todos requerimos mejorar. Muchas gracias, maestro. En este mismo sentido, Lorena nos pregunta, ¿qué curso o maestría tú recomiendas para ser auditor? Entiendo que no le hacemos comercial a nadie, pero tienes creo que amplia experiencia en esta parte. A lo mejor es bueno orientar en Sí, este sentido. no hay, para ser auditor del modelo, no hay cursos por instituciones privadas, por decirlo así. Solo las oficiales, las que otorga el Consejo de Salubridad General con el apoyo de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que son los que están impulsando tanto el modelo como la capacitación, y al interior de nuestras instituciones, tanto el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, cada uno de ellos está implementando sus propios esquemas de capacitación. Entonces, esos son los mejores que se pueden adoptar, buscar los institucionales. No hay ninguna empresa privada que tenga la facultad ni la autorización para otorgar este tipo de capacitaciones. Hablo de las del auditor del modelo único de evaluación de la calidad. Muchas gracias, maestro. Andrea Rangel Cordero dice, la acreditación no sería en todo nivel de atención. Ahí creo que lo habías comentado, ¿verdad? La acreditación o certificación. Dice aquí la acreditación. Bueno, la acreditación ya se derogó, ya no existe el Programa Nacional de Acreditación. Ahora es el programa de certificación, el modelo único de evaluación de la calidad para obtener la certificación y es requisito obligado para todos los establecimientos públicos, sobre todo aquellos que prestan servicios de salud a la población sin seguridad social. Muchas gracias. Dolores nos pregunta si se cuenta con la cédula para la certificación y Sí, la por vínculo. supuesto. De hecho, es la página que les mostré en una de las diapositivas. Esa la pueden encontrar en la página del Consejo de Salubridad General. Es un Excel y ahí pueden ustedes hacer su autoevaluación sin ningún problema. La pueden descargar. Muchas gracias. Karen Rocío, ¿hay un límite de inscripción para estar en la etapa uno y 2? Entiendo que no lo hay, que entiendo que es libre todos los establecimientos que se puedan registrar. Entonces, sin ningún problema. Vinculado a esa pregunta, nos dice Flower, sí,
la unidad se inscribe, pero por alguna razón no cumple de manera satisfactoria estas etapas, ¿qué pasa? Nada, simplemente no se le evalúa, o si llegó hasta la evaluación y no cumplió, tiene que volver a inscribirse sin ningún problema en el siguiente ejercicio para la etapa 1 y 2. Muchas gracias. Dice, las unidades médicas, bueno, Samsung aquí no pone su nombre, solamente está así. Las unidades médicas móviles, ¿cuándo entran en evaluación? Pues entiendo que entran todos, ¿eh? O sea, de hecho, este modelo está hecho para todo tipo de establecimiento. En el bloque del el CUNSEC, en el anexo A, pueden encontrar los elementos que apliquen. Ahí es importante también identificar cuáles le aplican a las unidades móviles, pero está hecho de tal forma que pueda aplicarse a todos. De hecho, entiendo también que en este primer ejercicio que se va a hacer, se registraron muchas unidades móviles en esta primera evaluación. Muchas gracias. Nos están preguntando mucho por los cursos, si tú tendrás fecha del próximo curso de capacitación. No sé si el que tú comentabas es para solamente son cerrados o si se abren al público en general. Ay, creo que no me... Ah, Es sí, sí. cerrado. Les comentaba yo que el que otorga el Consejo de Salud General hace convocatoria y la invitación se manda al titular de la institución, no de los hospitales, al titular de la institución. Es decir, al titular del IMSS, al titular del ISSSTE, al titular de SEDENA, de SEMAR, de Pemex, DIF. A esos titulares es a los quienes se les envía la convocatoria. En nuestro caso, se le envió a nuestro director general, el doctor Alipi, y él a su vez a nuestros titulares de unidad y nuestro titular de unidad a los coordinadores de primer, segundo y tercer nivel de atención. Así es como es la cascada para que llegue la información. Muchas gracias, maestro. Magda González nos dice si el catálogo de medicamentos, insumos, por quién es evaluado y está separado por el tipo de población a tener o es en general. Es en general como tengan su catálogo de insumos y medicamentos. Quien lo evalúa, más bien ustedes lo que envían es el porcentaje de dispensación y el Consejo de Salud, los evaluadores del Consejo de Salud General son quienes evalúan el porcentaje de abasto disponible en su almacén. Muchas gracias, maestro, por aquí. Nos hacen una pregunta si esta plática se puede volver a ver, esa la contesto yo. Sí queda grabada la sesión y bueno, pues ahí le podemos ver, va a ser, se sube a Facebook, por ahí también la podemos checar. Y Angélica García también por aquí nos pregunta si todos seremos parte del IMSS Bienestar, homologados y demás. Comentaste que ya hay 23 entidades prácticamente que ya pertenecen a IMSS Bienestar. ¿Tú cómo ves el panorama, maestro? Bueno, no sé a qué se refieran, pero se está trabajando con la centralización de los servicios para que cuenten con los insumos, medicamentos, plantilla. Lo que más se ha apostado últimamente es en la basificación de todo el personal de salud. Aquí quiero también comentar que incluso hoy el maestro Zoe Robledo publicó un comunicado respecto a la situación laboral del personal de las 23 entidades federativas que fueron centralizadas. Se ha basificado a más de 25,000 trabajadores. De las entidades federativas que no firmaron el convenio de administración centralizada, siguen a cargo de los servicios estatales de salud, es decir, de la entidad federativa, y ellos tendrán que, pues, revisar cómo logran mejorar la condición laboral de sus trabajadores, cómo buscan que tengan una base, pero los de los 23 entidades federativas ya se están basificando. Desconozco el porcentaje, pero son más de 25,000 trabajadores que no tenían una base y que a partir de esta centralización ya tienen una base. Entonces, incluso muchos ya han hecho el comunicado en redes sociales que ellos están pues satisfechos porque ya tienen una base después de 10, 15 o más años trabajando con Seguro Popular y luego con el INSABI, que no fueron basificados y ahora ya cuentan con una base.
Muchas gracias. Vinculado a la pregunta que hace rato comentaban de si alguien se inscribe y no, ¿qué pasa si no eh, siguen por aquí? Marijo Ruiz Martínez en Facebook nos pregunta que ella supuestamente si hay un límite si no se pasa alguna etapa en algún número de veces, es decir, que te inscribes y no pasas, no sé si haya un límite, justo como lo comenta, solamente tienes uno, dos, tres o puedes inscribirte 5 o 10 veces No, no y hay no, límite. no hay Eso no límite, lo ok. puedo yo asegurar, pero lo que nos han dicho del Consejo de Salubridad General, también pueden escuchar la plática, está en el Facebook de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en YouTube también, de una plática que dieron el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, y ahí refirieron que no había límite, se pueden regresar las veces que requieran regresarse a la etapa cero, por decirlo así, a prepararse y luego volverse a registrar a etapa uno, etapa 2. No hay restricción, no hay límite. Lo que hay límite es en el tiempo. Para aquellos que reciben subsidios, de acuerdo a la regla número 28 de las reglas de operación del FONSABI, del Fondo de Salud para el Bienestar, tienen 2 años como máximo para presentar que están registrados para participar en el proceso de certificación. Eso sí. Muchas gracias, maestro. En general, agradecemos tu participación. Por aquí nos están preguntando de la constancia también. Pueden enviar un mensaje al 55 75 20 01 19. También por aquí el maestro ya colocó en el chat el link del Consejo de Salud General. Si quieren también ahí checarlo, pueden darle clic y ya entran de manera más directa. Maestro, yo tengo una pregunta más a título personal. Se tiene que eh, evidenciar lo que se está haciendo ahora con el uso de tecnologías y formularios. De repente hay algunas aplicaciones que las vamos llenando de manera electrónica y va quedando justamente en los drive. ¿Esa evidencia que se queda en plataforma es válida o se tiene que imprimir o solamente es evidencia física? Para la evaluación de los cursos obligatorios es físico. Es físico, Se ok. tiene que Y integrar a los expedientes del personal. Y para por ejemplo, para la medición de algunos indicadores y el uso de checklist, ya no en forma de papel, sino de manera electrónica, Eso lo pueden generar, o sea, si hicieron el formato, descargar exacto. el PDF, ir haciendo carpetas electrónicas por mes y por año que corresponda. Ah, ok, ok, está bien. Creo que son todas las preguntas, al margen de que ahorita te solicitemos una conclusión general. Si no, escriben alguna otra pregunta, maestro, yo te quiero compartir una una constancia que te otorgamos por esta sesión. Espero que estés viendo la pantalla y dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia al doctor Héctor Olivera Carrasco por su participación como ponente en la sesión académica titulada Modelo Único de la Evaluación de la Calidad, actualidades en la certificación de instituciones de salud, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional en vivo por Facebook, con sede en la Ciudad de México el día 2 de abril de 2024. Maestro Héctor, muchas gracias por esta participación. Realmente ha recibido muchas felicitaciones. Ya tendrás oportunidad de ver, por ahí te compartimos también el video. Y bueno, pues agradecemos tu participación. Mm, También por aquí te envían aplausos y en Facebook, tanto en Zoom. Maestro, ¿con qué nos pudiera cerrar esta transmisión? ¿Alguna conclusión en general? Bueno, antes de darte la palabra, quiero comentarles que la constancia justamente se les envía a los que se registraron por vía correo electrónico, quien se hizo a través de WhatsApp, también por ahí pueden, a partir de las 10 de la noche pueden enviar un WhatsApp también para recibirla. Y bueno, al número que les comenté, ahorita lo vuelvo a registrar. Y eso, prácticamente. Maestro, ¿con qué podemos cerrar esta transmisión? ¿Algún mensaje general que tú nos pudieras compartir antes de cerrar la sesión? Sí, gracias. Bueno, primero agradecerles a todos los que están conectados, sus mensajes, su proactividad. Siempre el personal de enfermería y todo el personal de salud se distinguen por estar interesados en capacitarse, actualizarse.
El modelo único de evaluación de la calidad requiere que todos nos capacitemos, que todos leamos, que todos trabajemos en la implementación, que tengamos un compromiso con la calidad, la salud del paciente. Todos en algún momento seremos pacientes o hemos sido pacientes, tendremos algún paciente en cualquier institución pública o privada, y qué mejor que tener la certeza de que estamos trabajando por la calidad y la salud del paciente. Esto no va a lograr que se erradiquen los eventos adversos, que se eliminen, pero sí lograremos que se presenten en menor frecuencia y que tengan el menor impacto en las personas y nosotros mismos. Yo siempre he estado convencido que podemos trabajar para mejorar la calidad y seguridad del paciente, que los eventos adversos no solo afectan al paciente y su familia, sino también al trabajador, que es consecuencia del evento, porque nadie hacemos cometemos un error de forma arbitraria, sino que suceden por una cadena de eventos, de errores en el sistema que conllevan a que se presenten los eventos adversos. Entonces, requiere el trabajo, la colaboración de todos, y no desesperen con el modelo único de evaluación. Parece muy complejo, parece muy extenso, parece imposible, pero yo lo he comentado en diferentes pláticas, trabajarlo para irlo implementando paso a paso, etapa por etapa. No querer evaluar todo el modelo, porque erróneamente hay organizaciones que pretenden evaluar todo el modelo. El modelo no nació con esa esencia. El modelo nació para irlo implementando paso a paso, ir madurando poco a poco, ir construyendo poco a poco y que nos vayan evaluando poco a poco, de tal forma que logremos madurarlo en un periodo de 5 años, si es que llegamos a esa meta de consolidación, o nos regresamos una etapa y volvemos a empezar. No hay ningún problema. Entonces, con ese espíritu nació este modelo, con ir madurando, irlo creciendo poco a poco, y poder superar estas áreas de oportunidad que se han presentado en los otros modelos. Entonces, yo con eso concluyo y les agradezco a todos su atención. Que tengan bonita noche. Muchas gracias, maestro Héctor. Agradecemos tu participación, le agradecemos la participación prácticamente de toda la audiencia, siempre en este compromiso, como lo comenta el maestro Héctor, del personal de enfermería. Con esto estamos cerrando la sesión. Nos vemos el próximo martes. Vamos a hablar también de algunos indicadores de calidad de las unidades de terapia intensiva, y de ahí vamos a ir prácticamente todo el mes desarrollando varios temas de calidad. Entonces, quien esté interesado en continuar con las siguientes sesiones, algunos ya están registrados. Maestro Héctor, muchas gracias. Estás saludando Saludos, por ahí Yuri. en la cámara a varios Hasta compañeros. pronto. Saludos, profe. Qué gusto. Bye. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, maestro Héctor. Entonces, como comentario general, les decía que, bueno, pueden darle continuidad en el 55 75 20 01 19 para las constancias a partir de las 10 de la noche. Digo, si no, ya el día de mañana, ya si van a descansar. Y bueno, las siguientes actividades, nos vemos el próximo martes en el siguiente tema de calidad, y de ahí pasamos al día 16 y 17. Y bueno, continuamos con los siguientes martes, otros temas relacionados. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Tengan una excelente noche. Hasta el próximo martes.